Las mujeres piloto no deberían estar en aviones de ataque. Las palabras resonaron en la sala de reuniones de la base aérea Davis Mountain mientras la capitana Brooklyn Hayes, atenta, escuchaba al coronel Marcus Kahn explicar por qué la habían asignado al entrenamiento Thunderbolt. A sus 27 años, con el cabello castaño rojizo recogido al estilo reglamentario y ojos azul acero que habían combatido en 3 teatros de operaciones diferentes, ya había demostrado su valía pilotando F-16 y brindando apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres. Pero el A-10 Bartog era diferente, un tanque volador diseñado con un solo propósito: destruir posiciones enemigas con el arma aérea más devastadora jamás construida. El cañón GAU-8 Evenge de 30 milímetros podía disparar 4.200 proyectiles de uranio empobrecido por minuto, capaces de destrozar los tanques principales como si fueran papel. Cuando las fuerzas enemigas atraparon a todo un batallón de marines en un valle sin rutas de escape, y todos los intentos de rescate convencionales habían fracasado, Brooklyn descubriría que a veces el piloto más peligroso del cielo es aquel al que todos subestiman. Volando una máquina que convertía el escepticismo en 4.000 disparos de pura destrucción. La capitana Brooklyn Hayes había luchado por el respeto durante toda su carrera militar, pero nada la había preparado para la reacción que recibió cuando se presentó a un entrenamiento de 10 Thunderbolt II en la base aérea Davis Mountain en Arizona. El A-10 Bartog no era un avión más. Era una leyenda. Construido alrededor del enorme cañón GAU-8 Evenge de 30 milímetros, el A-10 fue diseñado específicamente para proporcionar apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres, destruyendo blindados y fortificaciones enemigas con una efectividad devastadora. El avión era feo, lento para los estándares de un caza y absolutamente letal en manos de un piloto experto. Pero en 10 años de 10 operaciones, ninguna mujer había sido certificada para volar el Bartog en combate. Brooklyn estaba a punto de convertirse en la primera. Hayes, anunció el teniente coronel David Sterling, comandante del escuadrón de entrenamiento A-10, al entrar en la sala de reuniones llena de pilotos masculinos. Bienvenidos a la escuela Bartog. Aprenderás a volar la aeronave de apoyo aéreo cercano más efectiva jamás construida. La reacción de sus compañeros fue inmediata y predecible. Risitas, comentarios susurrantes y expresiones que iban desde el escepticismo hasta la hostilidad manifiesta. Brooklyn había lidiado con reacciones similares a lo largo de su carrera, pero la intensidad era diferente en este caso. El sargento mayor Rick Torres, veterano con 20 años de servicio y asesor principal del escuadrón, habló durante la sesión informativa. Señor, con todo respeto, el A-10 es una aeronave diferente. Requiere fuerza física, tácticas agresivas y la capacidad de operar en entornos de alta amenaza. Estamos seguros de que esto es apropiado para un entrenamiento mixto. La expresión del coronel Sterling permaneció neutral. La sargento Torres, capitán Hayes, ha volado misiones de combate en F-16, ha sido condecorada por su valor bajo fuego enemigo y ha demostrado habilidades excepcionales como piloto. Si puede manejar un halcón de combate, puede aprender a manejar un facóquero. El teniente primero Jake Morrison, uno de los estudiantes de último año del programa, levantó la mano. Señor, sin faltarle al respeto al capitán Hayes, pero el A-10 no es como otras aeronaves. Cuando se vuela en apoyo aéreo cercano, se opera en entornos donde un solo error puede costar la vida a las fuerzas terrestres. El margen de error es nulo. Brooklyn había permanecido en silencio durante la discusión, pero ahora hablaba por primera vez. Teniente Morrison, ¿cuánto tiempo lleva en combate? Morrison pareció sorprendido por la pregunta directa. Unas 200 horas, señora. Tengo 847 horas de combate en 3 tipos de aeronaves diferentes, incluyendo misiones de apoyo aéreo cercano. Me han disparado. He atacado objetivos terrestres. Y he rescatado a marines con vida. La única diferencia entre volar en apoyo aéreo cercano en un F-16 y hacerlo en un A-10 es que el A-10 está diseñado específicamente para la misión. La sala quedó en silencio. El coronel Sterling asintió con aprobación.
Hayes tiene razón. El A-10 está diseñado para apoyo aéreo cercano y tiene más experiencia de combate relevante que cualquier otra persona en esta sala. Centrémonos en el entrenamiento en lugar de en las suposiciones. Pero Brooklyn sabía que demostrar su valía en la sala de reuniones era diferente a demostrarlo en la cabina de un Bartog. El A-10 Thunderbolt II no se parecía a ningún avión que Brooklyn hubiera volado antes. Donde el F-16 era elegante, rápido y ágil, el A-10 era angular, lento y construido como un tanque volador. Todo el avión fue diseñado en torno al cañón GAU-8 Evenge, un cañón rotatorio de 7 cañones que disparaba proyectiles de uranio empobrecido de 30 milímetros a velocidades de hasta 4.200 disparos por minuto. Su primer instructor de vuelo fue el mayor Sam Rodríguez, un veterano de combate con 12 años de experiencia en un 10 que tenía reputación de ser exigente pero justo. Hayes, dijo mientras caminaban alrededor del avión durante su primera inspección previa al vuelo. El A-10 no se trata de delicadeza. Se trata de entrar en la lucha, permanecer en la lucha y destruir lo que sea necesario para mantener con vida a las fuerzas terrestres. Todo en este avión está diseñado para la supervivencia y la potencia de fuego. Señaló las características del avión mientras completaban la inspección. Blindaje de titanio que protegía al piloto y los sistemas críticos, controles de vuelo redundantes, tanques de combustible autosellantes y el enorme cañón GAU-8 que dominaba la sección central del avión. El cañón dispara proyectiles de uranio empobrecido que pueden penetrar el blindaje del tanque de batalla principal. Al apretar el gatillo, se desata una de las armas más devastadoras jamás montadas en un avión. La pregunta es, ¿tienes lo necesario para usarla con eficacia? Brooklyn lo miró fijamente. Solo hay una manera de averiguarlo, señor. Su primer vuelo en el A-10 fue una revelación. El avión se manejaba de forma diferente a cualquier otro que hubiera volado antes. Más pesado, más estable, pero con una sensación de potencia que no se parecía a la de ningún otro avión militar. Cuando la mayor Rodríguez hizo una demostración del cañón GAU-8 en el campo de tiro, disparando ráfagas cortas a tanques abandonados, Brooklyn vio cómo los proyectiles de 30 milímetros atravesaban el blindaje como si fuera cartón. Eso es lo que el uranio empobrecido le hace a la armadura enemiga, explicó Rodríguez por el intercomunicador. Tu trabajo es entregar esa capacidad donde las fuerzas terrestres más la necesitan, cuando más la necesitan. El entrenamiento de Brooklyn progresó rápidamente. Demostró una habilidad excepcional en los aspectos fundamentales de las operaciones A-10, vuelo a baja altitud, identificación de objetivos, lanzamiento de armas y maniobras tácticas. Pero sus compañeros de entrenamiento siguen escépticos. Es buena en lo básico, comentó el teniente Morrison a otros estudiantes después de un vuelo de entrenamiento. Pero el combate es diferente. Cuando te disparan misiles tierra-aire y tienes que tomar decisiones instantáneas que afectan a las tropas terrestres, es cuando descubres de qué pasta está hecho alguien. Brooklyn escuchó el comentario, pero no respondió. Había aprendido que la mejor manera de lidiar con el escepticismo era dejar que el desempeño hablara por sí solo. 2 semanas después de su entrenamiento, Brooklyn se enfrentó a su primera evaluación importante, un complejo escenario de apoyo aéreo cercano donde debía coordinarse con fuerzas terrestres, identificar objetivos en un entorno disputado y lanzar armas precisas mientras evitaba defensas aéreas enemigas simuladas. El escenario involucraba a una unidad de marines que había sido emboscada mientras patrullaba en territorio hostil. Las fuerzas enemigas eran superiores en número y estaban posicionadas en posiciones fortificadas que les proporcionaban importantes ventajas tácticas. La misión de Brooklyn era proporcionar apoyo aéreo cercano que permitiera a los marines retirarse de la zona de la emboscada. Volando a baja altitud para evitar misiles tierra-aire simulados, Brooklyn se coordinó con las fuerzas terrestres mediante comunicaciones por radio mientras identificaba la ubicación de los objetivos y planificaba sus ataques. Viper 21, aquí Grunt 6, dijo la voz del controlador terrestre de los marines. Tenemos posiciones enemigas en edificios en las coordenadas Golf 7428.
Nos tienen inmovilizados con armas automáticas y lanzacohetes. Pueden atacar. Brooklyn estudió la zona objetivo a través de sus sistemas de puntería. Las posiciones enemigas estaban cerca de fuerzas amigas. Lo suficientemente cerca como para que la precisión fuera crucial para evitar incidentes de fuego amigo. Grunt 6, Viper 21. Tengo visibilidad sobre las posiciones enemigas. Estén atentos a las pasadas de artillería. Mantengan la cabeza baja. La aeronave inició su primera pasada de ataque, alineando el cañón GAU-8 con las posiciones enemigas, manteniendo el ángulo y la distancia precisos para atacar a los objetivos sin poner en peligro a las fuerzas amigas. El Brooklyn disparó una ráfaga de 2 segundos desde el GAU-8, enviando aproximadamente 140 proyectiles de uranio empobrecido de 30 milímetros a las posiciones enemigas. Los edificios simulados fueron destruidos. Viper 21 Grunt 6. Disparo excepcional. Posiciones enemigas neutralizadas. Los marines se mueven. El Brooklyn continuó brindando apoyo aéreo cercano durante los siguientes 20 minutos, atacando múltiples posiciones enemigas mientras se coordinaba con las fuerzas terrestres y evitaba amenazas simuladas de las defensas aéreas enemigas. Al concluir el ejercicio, había eliminado con éxito todas las posiciones enemigas sin sufrir incidentes de fuego amigo. El mayor Rodríguez, que había estado supervisando el ejercicio desde tierra, se acercó a ella después de aterrizar. Hayes, ese fue uno de los apoyos aéreos cercanos más precisos que he visto de un aprendiz. Su coordinación con las fuerzas terrestres fue excelente. Su identificación de objetivos fue perfecta y su lanzamiento de armas fue de manual. Gracias, señor. Pero lo más importante es que demostró algo que no se puede enseñar: la capacidad de tomar decisiones instantáneas bajo presión, priorizando la seguridad de las fuerzas terrestres. Eso es lo que distingue a los buenos pilotos de A-10 de los excelentes. El desempeño de Brooklyn durante la evaluación cambió la percepción que sus compañeros de entrenamiento tenían de sus capacidades. El escepticismo no desapareció por completo, pero fue reemplazado por un respeto reticente por sus habilidades. El teniente Morrison se acercó a ella después del informe. Hayes, le debo una disculpa. Hice suposiciones sobre lo que podría manejar basándome, bueno, en prejuicios más que en evidencias. Lo que hizo hoy fue un vuelo de nivel profesional. Gracias, Morrison. Se lo agradezco. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Dónde aprendió a volar en apoyo aéreo cercano de esa manera? Ese tipo de precisión suele tardar años en desarrollarse. Brooklyn pensó detenidamente su respuesta. He estado en situaciones donde la precisión fue la diferencia entre que los marines volvieran a casa con vida o no. Cuando ves lo que sucede cuando el apoyo aéreo cercano falla, te exiges mucho para entender lo que significa suficientemente bueno. Morrison asintió lentamente. Tiene sentido. Hayes, me alegra que vayas a pilotar Bartox. Las fuerzas terrestres merecen pilotos que se tomen la responsabilidad en serio. Brooklyn completó un entrenamiento de 10 como la mejor de su clase y fue asignada al 354º Escuadrón de Cazas de la Base Aérea Davis-Min. Su primer despliegue operativo se produjo 6 meses después, cuando su escuadrón fue enviado a una base de operaciones avanzada en una región en disputa donde las fuerzas terrestres estadounidenses y aliadas realizaban operaciones de contrainsurgencia. El despliegue comenzó a proporcionar apoyo aéreo cercano rutinariamente para patrullas terrestres, realizar misiones de reconocimiento armado y mantener la superioridad aérea en la región. Brooklyn voló docenas de misiones sin encontrar actividad enemiga significativa. Pero eso cambió drásticamente durante su 7ª semana de despliegue. Los informes de inteligencia indicaban que las fuerzas enemigas se habían estado concentrando en un valle remoto a aproximadamente 100 kilómetros de la base principal aliada. Un batallón de reconocimiento de la Infantería de Marina había sido enviado para investigar la concentración enemiga y evaluar la amenaza a las operaciones aliadas. Lo que encontraron fue mucho peor de lo que sugería la inteligencia. El valle albergaba un complejo enemigo fuertemente fortificado con más de 200 cazas,
sistemas de armas avanzados y lo que parecían ser preparativos para una gran ofensiva contra posiciones aliadas. 3 semanas después, Brooklyn recibió la noticia de que la asignarían a la Escuela de Armas A-10, el principal programa de la Fuerza Aérea para desarrollar pilotos y tácticas expertas en apoyo aéreo cercano. El teniente Morrison, quien se había convertido en uno de sus más firmes partidarios, la felicitó. Ella en la asignación. Hayes, la escuela de armas es el nivel más alto de vuelo A-10. Aprenderás tácticas avanzadas de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea y luego regresarás para enseñar esas tácticas a la próxima generación de pilotos de Bartog. Me honra la oportunidad. Te la has ganado. Lo que hiciste durante esa misión de extracción de marines se ha vuelto legendario. La gente lo llama uno de los mejores ejemplos de apoyo aéreo cercano en la guerra moderna. Brooklyn pensó en los marines que habían regresado a casa con sus familias debido a sus acciones ese día, en el escepticismo que enfrentó al llegar por primera vez a un entrenamiento de 10 y en la responsabilidad que conllevaba volar una aeronave diseñada para proteger a las fuerzas terrestres. Morrison, cuando llegué aquí, mucha gente se preguntaba si las mujeres piloto pertenecían a un avión de ataque. Espero que lo que sucedió allí haya demostrado que la cualificación más importante para cualquier piloto es la competencia, no el género. Morrison asintió. Hayes, después de ver lo que puedes hacer con un Bartok, creo que cualquiera que cuestione a las mujeres piloto en aviones de combate debería hacerse un examen de conciencia. Has cambiado mucho. El éxito de Brooklyn en el A-10 abrió puertas que antes estaban cerradas para las mujeres piloto. 6 meses después de su misión de combate, la Fuerza Aérea anunció que todas las posiciones en aviones de combate se integrarían por completo, con asignaciones basadas únicamente en las cualificaciones y el rendimiento. Se convirtió en instructora en la Escuela de Armas del A-10, enseñando tácticas avanzadas de apoyo aéreo cercano a pilotos de todo el mundo. Su misión en el Batallón de Infantería de Marina se convirtió en un caso práctico de apoyo aéreo cercano de precisión, analizado y enseñado para demostrar la importancia de la habilidad del piloto, la capacidad de la aeronave y la toma de decisiones tácticas bajo presión. Pero la influencia de Brooklyn se extendió mucho más allá de la enseñanza de tácticas. Su éxito inspiró a una generación de mujeres piloto a las que se les había dicho que no podían manejar aviones de combate, operar en entornos de alta amenaza ni tomar las decisiones instantáneas requeridas para las misiones de apoyo aéreo cercano. La mayor Sarah Chen, una de las primeras estudiantes de Brooklyn en la escuela de armas, comentaría más tarde, la capitana Hayes no solo demostró que las mujeres podían volar el A-10. Demostró que la excelencia en la aviación de combate no tiene nada que ver con el género, sino con la habilidad, el entrenamiento y la disposición a hacer lo que sea necesario para completar la misión. El historial de combate de Brooklyn se volvió legendario en la comunidad de apoyo aéreo cercano. Voló 127 misiones de combate durante su carrera, brindando apoyo aéreo cercano a fuerzas terrestres en múltiples teatros de operaciones. Se le atribuyó la destrucción de más de 200 vehículos enemigos en posiciones defensivas, manteniendo un récord perfecto de 0 incidentes de fuego amigo. Sus técnicas para coordinarse con las fuerzas terrestres, identificar objetivos en entornos complejos y realizar disparos de precisión se convirtieron en parte del currículo estándar en la Escuela de Armas A-10 y otros programas de entrenamiento avanzado. Pero la contribución más importante de Brooklyn no fue táctica, sino cultural. Su éxito cambió fundamentalmente la forma en que el ejército percibía las capacidades de las pilotos en roles de combate. Las discusiones sobre fuerza física, tácticas agresivas y operaciones de alta amenaza quedaron definitivamente zanjadas por su historial de desempeño excepcional en las condiciones más exigentes imaginables. La general Patricia Hayes, comandante del Comando de Combate Aéreo y sin parentesco con Brooklyn, habló en su ceremonia de retiro. La capitana Hayes no solo destacó pilotando el A-10 Thunderbolt II. Redefinió el significado de la excelencia en la aviación de apoyo aéreo cercano. Su historial de precisión, profesionalismo y desempeño en combate, capaz de salvar vidas, será estudiado e imitado durante décadas.
El último vuelo de Brooklyn en el A-10 fue una misión de entrenamiento donde demostró técnicas avanzadas de apoyo aéreo cercano a un grupo de jóvenes pilotos, tanto hombres como mujeres, que habían crecido en una fuerza aérea donde su éxito había hecho que la integración de género en la aviación de combate no fuera un problema. Al salir de la cabina por última vez, una de sus alumnas, la subteniente María Rodríguez, le preguntó qué consejo le daría a las pilotos que se incorporan a la aviación de combate. Teniente Rodríguez, mi consejo es el mismo para todas, independientemente del género. Entrene con más ahínco del que se espera de usted. Exíjase estándares más altos de los que se le exigen. Y nunca olvide que cuando las fuerzas terrestres solicitan apoyo aéreo cercano, no les importa su género, sus ideas políticas ni su historia personal. Les importa si puedes lanzar una potencia de fuego devastadora exactamente donde la necesitan, cuando la necesitan, con la precisión que las mantiene con vida. Brooklyn hizo una pausa, mirando el A-10 que había sido su montura durante 8 años de operaciones de combate. Y recuerda que cada vez que aprietas el gatillo de ese cañón GAU-8, no solo estás disparando proyectiles de uranio empobrecido. Estás disparando la prueba de que la competencia trasciende cualquier limitación artificial que alguien haya intentado imponerte. Años más tarde, cuando los historiadores militares estudiaron la evolución de las mujeres en la aviación de combate, la misión de Brooklyn sobre el batallón de marines se citaría como un punto de inflexión. El momento en que las preguntas sobre las capacidades de las pilotos femeninas fueron respondidas definitivamente por 4.000 rondas de proyectiles de uranio empobrecido de 30 milímetros disparados con precisión quirúrgica. Los escépticos que habían cuestionado si las mujeres podían manejar el A-10 Thunderbolt II aprendieron que el piloto más peligroso en cualquier cabina no se determina por el género, sino por la habilidad, el entrenamiento y la disposición a hacer lo que fuera necesario para traer a casa con vida a las fuerzas terrestres. Brooklyn Hayes había demostrado que cuando los marines están atrapados y moribundos, lo único que importa es el piloto capaz de desplegar una potencia de fuego devastadora justo donde se necesita, cuando se necesita, con la precisión que distingue a los profesionales de los impostores. El A-10 Bartók se construyó en torno a su cañón. Brooklyn Hayes había demostrado que estaba hecha para usarlo. Y al demostrarlo, había abierto el cielo a todas las mujeres que seguirían su estela, transmitiendo el legado de que la competencia no entiende de género, la excelencia no acepta límites. Y cuando la misión exige perfección, el mejor piloto es simplemente el mejor piloto, independientemente de cualquier otra cosa. La historia de Brooklyn Hayes se convirtió en algo más que historia militar. Se convirtió en inspiración para una generación de aviadores que aprendieron que las barreras artificiales se derrumban ante el rendimiento real, que el escepticismo se disuelve bajo el peso de los resultados y que el arma más poderosa contra el prejuicio no es el argumento, sino el logro. Su legado perduró en cada piloto que se subió a una cabina, sabiendo que el camino había sido despejado por alguien que se negó a aceptar limitaciones, que eligió responder a la duda con excelencia y que demostró que cuando hay vidas en juego, lo único que importa es la capacidad de salvarlas. Brooklyn Hayes no solo había aprendido a volar el A-10 Thunderbolt II, había transformado lo que significaba ser piloto. Y lo había hecho 4.000 disparos seguidos con una precisión que salvó vidas y destruyó estereotipos a partes iguales. Porque a veces las batallas más importantes no se libran con fuerzas enemigas. A veces se libran con expectativas, suposiciones y limitaciones que solo existen en la mente de quienes nunca han visto cómo es realmente la excelencia cuando se eleva al cielo y comienza a disparar. Brooklyn Hayes les había mostrado cómo era la excelencia, y era exactamente como la victoria. La influencia del éxito de Brooklyn se extendió por toda la comunidad de la aviación militar de maneras que siguieron sorprendiéndola incluso a ella. 2 años después de su legendaria misión de rescate, las solicitudes de mujeres a programas de entrenamiento de vuelo militar aumentaron un 340%. El número de pilotos que completaban entrenamiento de combate avanzado pasó de unas pocas al año a docenas. Pero el impacto se extendió más allá de las cifras. La cultura de la aviación militar comenzó a cambiar radicalmente.
Los programas de entrenamiento que antes se centraban en los requisitos de fuerza física se rediseñaron para enfatizar la habilidad, la precisión y la toma de decisiones tácticas. Los criterios de evaluación que, inadvertidamente, favorecían ciertas características físicas se reemplazaron por evaluaciones que medían la efectividad real en combate. El coronel Sterling, quien había supervisado el entrenamiento inicial de Brooklyn, fue ascendido a general de brigada y se le encargó desarrollar nuevos estándares para la selección de pilotos de combate. Sus nuevas directrices, conocidas informalmente como el Protocolo Hayes, se centraban por completo en la capacidad demostrada en lugar de en las limitaciones asumidas. El capitán Hayes nos enseñó algo profundo, explicó el general Sterling durante una conferencia sobre estándares de aviación militar. Aprendimos que nuestras suposiciones sobre la eficacia de un piloto de combate a menudo eran erróneas. La estatura, el género y los antecedentes no predecían el rendimiento con la precisión que creíamos. Lo que predecía el rendimiento era la habilidad, el juicio y la capacidad de ejecutar bajo presión. La transformación no fue solo filosófica, sino práctica. Los programas de entrenamiento de vuelo comenzaron a incorporar las técnicas de Brooklyn para la precisión de los objetivos, sus métodos de coordinación con las fuerzas terrestres y sus enfoques para la toma de decisiones tácticas bajo presión extrema. Jóvenes pilotos, tanto hombres como mujeres, estudiaban sus grabaciones de misión no solo para aprender sobre las capacidades de la 10, sino también para comprender cómo piensan los pilotos excepcionales en combate. Sus comunicaciones por radio de ese día se convirtieron en ejemplos clásicos de cómo coordinar operaciones complejas de apoyo aéreo cercano mientras se gestionaban múltiples amenazas. La capitana Jennifer Torres, quien se inspiró en el ejemplo de Brooklyn para convertirse en la segunda mujer certificada para asistir a operaciones de combate, describió el impacto de tener un precedente. Cuando pasé por el entrenamiento, nadie cuestionaba si las mujeres podían manejar el Bartog. Esa pregunta ya estaba respondida. La única pregunta era si yo, individualmente, tenía lo necesario para cumplir con los estándares que el capitán Hayes había establecido. Pero quizás el aspecto más significativo del legado de Brooklyn fue cómo cambió el debate sobre la capacidad frente a la suposición en contextos militares. Su éxito se convirtió en un caso de estudio no solo en aviación, sino también en desarrollo de liderazgo, gestión de personal y eficacia organizacional. Los militares comenzaron a impartir cursos sobre sesgo cognitivo y gestión de suposiciones, utilizando la historia de Brooklyn como un excelente ejemplo de cómo las ideas preconcebidas podían impedir que las organizaciones aprovecharan eficazmente a su mejor talento. El comandante del batallón de infantería de marina cuya unidad Brooklyn había salvado, el teniente coronel Marcus Thompson, se convirtió en uno de los defensores más acérrimos de las asignaciones basadas en capacidades en todo el ejército. Su informe posterior a la acción, que detallaba cómo la precisión y el criterio táctico de Brooklyn habían salvado 400 vidas de marines, fue citado en audiencias del Congreso sobre eficacia militar e igualdad de oportunidades. La capitana Hayes no salvó a mis marines porque intentara demostrar algo, testificó Thompson. Los salvó porque era la mejor piloto disponible para esa misión en ese momento. Su género era irrelevante. Su habilidad lo era todo. El efecto dominó continuó durante años. Los contratistas de defensa comenzaron a rediseñar las interfaces y el equipo de las aeronaves basándose en rangos más amplios de la fisiología del piloto. Los programas de entrenamiento comenzaron a enfatizar la adaptabilidad y la precisión por encima de los enfoques de fuerza bruta para el control de la aeronave. Lo más importante es que una generación de mujeres jóvenes que nunca habían considerado la aviación militar como una carrera profesional comenzaron a verla no solo como posible, sino como un campo en el que podían sobresalir y hacer contribuciones significativas. La historia de Brooklyn se convirtió en lectura obligatoria en la Academia de la Fuerza Aérea, donde los cadetes aprendieron que romper barreras no se trataba de hacer declaraciones. Se trataba de desempeñarse de manera tan excepcional que las barreras se volvieran irrelevantes. Mientras reflexionaba sobre su carrera durante su última entrevista antes de jubilarse,
Le preguntaron a Brooklyn cuál esperaba que fuera su legado. Espero que la gente recuerde que la misión siempre es lo primero. Dijo que cuando los marines están inmovilizados y necesitan apoyo aéreo cercano, lo único que importa es poner la ordenanza exactamente donde debe ir, cuando debe ir allí, con la precisión que trae a todos a casa con vida. Todo lo demás, política, suposiciones, expectativas, es solo ruido. M. Hizo una pausa y luego añadió. Pero si mi carrera ayudó a despejar el camino para que otras personas calificadas contribuyan con sus mejores habilidades a la misión, independientemente de lo que alguien suponga sobre sus limitaciones, entonces tal vez todos estemos un poco más seguros gracias a ello. Brooklyn Hayes había comenzado su carrera luchando por el respeto y la aceptación. Terminó habiendo transformado la comprensión de toda una profesión sobre lo que significa la excelencia. Y no lo había logrado mediante argumentos o defensa, sino mediante la simple y devastadora eficacia de ser innegablemente excepcionalmente buena en el trabajo cuando más importaba. El A-10 Thunderbolt II continuó sirviendo como columna vertebral de las operaciones de apoyo aéreo cercano estadounidenses, pero ahora volaba con pilotos que habían sido seleccionados y entrenados de acuerdo con estándares que priorizaban la capacidad sobre las suposiciones, el desempeño sobre los prejuicios y la efectividad de la misión sobre todo lo demás. Brooklyn Hayes había enseñado a los militares cómo encontrar y desarrollar a sus mejores pilotos. Y al hacerlo, había hecho que todos estuvieran más seguros. Gracias por mirar. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.